Hoy quiero compartirte mi historia personal, no como directora sino como madre. Te cuento que cuando tenía 23 años tuve a mi primer y único hijo. Era un momento de mucha ilusión y de emoción, pero también un momento en el cual yo tenía muchísimas expectativas sobre su bienestar. Y es que realmente esta es una verdad universal, que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Da igual la sociedad, el país o incluso el momento histórico que estemos viviendo. Padres y madres partimos de este punto en común muy potente que nos une. Recuerdo que cuando mi hijo estaba en etapa inicial del colegio, para nosotros era un momento muy emocionante. Me imagino que si ustedes como padres tienen hijos en edad inicial o preescolar, podrán saber esa emoción de comprar mochila, lonchera de su personaje favorito. Me acuerdo que para mí mi hijo había sido un hijo deseado, amado y muy estimulado desde el vientre. Y como toda madre orgullosa podía ver su potencial. Y no solamente por ese estímulo que yo le había dado, sino porque creo que todos los niños traen un potencial innato. Mi hijo empezó su escolaridad a los 3 años, de hecho tuvo muy buena adaptación escolar. Recuerdo que él iba muy contento al colegio. Incluso tengo presente el momento donde yo le dije adiós porque él ya se iba a ir para adentro a su clase y pensé que en ese momento que iba a llorar, que si la que lloró fui yo, porque él se fue muy contento. Recuerdo ese momento muy bien, pareciera que fue ayer, pero conforme fueron pasando esos años de escolaridad, en algún momento él empezó a sentir que no encajaba dentro de algunas áreas del colegio y yo también podía percibirlo. Siento que era como querer, así lo percibo yo, como tener un niño despierto en un sistema escolar que lo quería dormido. Sentía que no respetaban su personalidad, su individualidad, su forma de ser, incluso que no potenciaban esas áreas de fortaleza que él tenía. Y de alguna manera cada vez sentía que no podía ser él mismo. En todos estos años de experiencia, tanto como madre como educadora, he visto que el sistema escolar está estructurado de tal manera que se recompensa al niño que es bueno, el que siempre permanece sentado, el que no opina, el que no le da batería, como decimos aquí en Guatemala, a un maestro. También ese niño que constantemente repite y memoriza la lección tal cual el maestro lo dijo. Y que hay cierto castigo a ese niño que no va en esa línea, que quiere opinar su punto de vista, que no sigue instrucciones, que no permanece sentado, que es inquieto. De alguna manera esto hace que los niños lleguen a sentirse impotentes y que cuestionen su propio valor porque siempre sienten que hay algo mal en ellos. Y todo esto rompe su espíritu e incluso su amor por el aprendizaje. He de decirles que hice algunos cambios del colegio y a la larga siempre me sentí frustrada porque sentía que él no encajaba del todo en los lugares y eso me hacía sentir mal a mí como madre porque pensaba que no estaba haciendo las cosas bien. De hecho, siempre recibía quejas. Era aquel momento en el que llegaba al colegio a traerlo y ya me esperaba la queja del maestro o de la maestra de que algo había sucedido. De hecho, sí reconozco, mi hijo era inquieto, pero en ese momento yo lo percibía como malo. No entendí que simple y sencillamente era un niño y que el sistema escolar lo quería tener sentado siempre como un adulto. Sin embargo, ellos como niños necesitan otro tipo de estructura, necesitan otro tipo de libertades. Sin embargo, vuelvo a repetir que el sistema tradicional en este momento no estaba apto para eso e incluso podría decir que seguimos en esa misma situación generalizando lo que es la educación. Yo descubrí a lo largo de los años que mi hijo es un hijo muy creativo y donde él se veía con demasiada estructura, planas, algún tipo de trazos muy repetitivos, era algo que no le llamaba la atención, pero eso realmente era la queja del maestro, era lo que estaba mal visto. Entonces lo comparaban también con otros niños y él incluso llegaba a decirme: mamá, yo no puedo ser igual que, y especificaba el nombre de algún compañerito que permanecía sentado siempre y no opinaba, no decía nada, y me decía: me cuesta mucho. Y honestamente yo no sé si ustedes como padres han pasado esto,
pero a mí a la larga me acarreaba frustración. No sabía cómo hacer, incluso no recibía orientación de los lugares, era más la queja y el señalamiento hacia la conducta, pero no había un apoyo para que pudiéramos cambiar o mejorar esos aspectos. Quiero mencionar aquí que yo no estoy diciendo que los colegios sean los que tengan la culpa. Simple y sencillamente, yo en ese momento como madre, como educadora, yo no logré visualizar que mi hijo quizás necesitaba otro tipo de educación. Podría ser una educación que no fuera tan estructurada, sino que fuera más por proyectos. Sin embargo, en mi afán de buscarle un lugar donde él pudiera tener una buena educación, lo ubicaba en lugares donde posiblemente él no encajaba por su estilo de enseñanzas. Honestamente, conforme él fue madurando y conforme fue pasando el tiempo, yo pude ver que él iba tratando de encajar. Iba haciendo todo lo posible por evitar ese tipo de confrontamientos, y en mi experiencia como madre y también como educadora a lo largo de estos años he podido ver que hay muchos niños que no responden a esta programación del colegio o de la escuela y que no van al orden del día de lo que se les está solicitando. Incluso son niños que generalmente son etiquetados, como en el caso mío, lo que pasaba con mi hijo: molesta, no se está quieto, se para mucho de su lugar, ¿sí? Entonces, lo que los colegios o el sistema tradicional ve como un problema muchas veces es solo esa creatividad natural. Pero es esa energía que muchas veces no tiene un canal positivo para la expresión en un ambiente escolar. Estoy consciente que la educación tradicional no está lista, no está preparada para poder tener a niños normalmente en evolución, pudiéramos decir. Porque es una evolución normal, ¿sí? Pero definitivamente por nuestra estructura de pensamiento no logramos verlo así y lo vemos como un problema. A lo largo de todos estos años he podido ver que el sistema educativo tradicional lo que hace es apagar esa imaginación del niño. Desde el momento que queremos que los niños constantemente sigan instrucciones y que hagan siempre lo que nosotros los adultos decimos. Puedo decirles que sin saberlo, nosotros como padres también hemos actuado de esta manera porque nosotros también fuimos educados así. Es como que tuviéramos esa conciencia dormida y desde esa conciencia quisiéramos que nuestros hijos dejen a un lado esos poderes imaginativos con el fin de tener éxito en la vida. Pero yo más creo que es con el fin de que tengan éxito en el sistema. Cuando despertamos esa conciencia, podemos ver que el verdadero éxito para nuestros hijos viene de su individualidad, de su creatividad, de su imaginación, de esa energía pura y de la libertad de expresarse. Este tipo de vivencias personales a lo largo de los años de escolaridad de mi hijo me iban dando a mí la pauta, la alerta de que el camino no era por ahí. Realmente Colegio Chicos inició siendo un colegio tradicional, porque honestamente yo había sido educada como hija de esta manera y también como profesional. Cuando yo me gradué, definitivamente los maestros que me enseñaron a mí también fueron educados de la misma manera. Así que solamente ha sido el hecho de poder despertar conciencia a través de lo vivido y a través de los estudios que he realizado a lo largo también de los años, y he podido hacer modificaciones significativas en el colegio. Fue como cambiar el chip de esa estructura tradicional que lo único que hace es limitar y coartar el potencial del niño. Desde el momento que nosotros pensamos que el niño llega al colegio para poder ser rellenado de información, que nosotros como adultos le vamos a dar toda esa información, desde ahí estamos mal. Ahora yo comprendo que el niño es un ser con potenciales, que todo lo que necesita lo lleva dentro, lo tiene en su interior. Y nuestro trabajo como docentes es ser facilitadores, es ser esa persona, ese canal o esa herramienta que potencie todo eso que él ya es. Ahora tenemos una pedagogía socioconstructivista que hace que nuestros chicos puedan ser protagonistas de su propio aprendizaje y que a través de experiencias pedagógicas puedan ir construyendo su propio conocimiento. Entonces nos reinventamos y estructuramos una educación que permitiera a nuestros niños prosperar, que los hiciera florecer, porque respetamos su individualidad, su personalidad, carisma, sus ideas y también sus estilos de aprendizaje y sus tipos de inteligencia. Una educación donde el niño no sea uno más de la clase, sino que sea visto como ese niño único e irrepetible que es.